Muchas gracias a todos y todas por estar acá en la versión tarde de Espacio Tafí. Nos convoca acá la tercera conferencia del día y tenemos el gusto y el honor de estar con dos expositores, un expositor tucumano y una expositora tucumana adoptada, uno diría, pero tucumanes al fin. Así que bueno, le damos la bienvenida a Laura Giusti y a Javier Aviv, que nos acompañan hoy en esta tercera mesa panel, titulada primero por Laura, que nos va a hablar de las miradas de acceso al derecho en la provincia de Tucumán en el año 2020-2021, y Javier nos va a compartir una exposición sobre la justicia en el Código Civil y Comercial de la Nación. Así que nos toca la sesión que va a hablar de derecho y justicia. Bueno, antes de empezar, me gustaría presentarlos un poco a ellos dos, que seguramente los conocen, pero algunos no. Laura es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Política y Gobierno por la Universidad de San Pablo de Tucumán y doctor en Administración y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo y es a su vez docente e investigadora en Políticas Públicas en dicha institución. Acá, mientras tanto, Javier es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, magíster en Derecho Internacional Europeo y Comparado por la Universidad de Salamanca, el European University Institute, y doctor en Derecho por la misma institución. Actualmente es secretario de Investigación y Desarrollo y Cultura de la Universidad de San Pablo de Tucumán y ha estado en distintas instituciones de investigación de la Universidad Nacional de Toronto, el Max Planck Institute de Hamburgo y la Universidad de Tel Aviv. Y también se ha desempeñado como el relator de la Cámara Federal de Apelaciones. Así que bueno, le damos las gracias a todos y todas por estar y a ellos dos por compartirnos esta charla. Vengo a presentar específicamente un proyecto de investigación que llevamos a cabo con la Universidad de Zagreb, Croacia, en donde empezamos a pensar los procesos de eficiencia de la justicia civil y en particular con el equipo que trabajo empezamos con el desarrollo de lo que se denominaba acceso a justicia. Cuando empezamos a pensar en los accesos a justicia, empezamos a pensar que el acceso a justicia en realidad queda corto y es mejor empezar a hablar de acceso a derechos. ¿Y por qué decimos esto desde la universidad, desde el equipo de investigación? Porque creemos que la democracia latinoamericana, y en especial la argentina, y aún la tucumana, presenta grandes brechas de implementación de lo que son las políticas públicas de acceso a justicia. Tenemos por un... ¿No tiene activado su micrófono? Quebrar esta barrera de acceso que termina complicando la implementación en los territorios, sobre todo en los territorios provinciales, y ni hablar si hacemos un análisis mucho más minucioso desde lo que son los ejidos urbanos, como por ejemplo al interior de la provincia. Entonces queda, digamos, en desfasaje este proceso de los accesos de justicia y la formulación de las políticas públicas. Porque para nosotros pensar el derecho, el acceso a justicia es repensar el derecho. Porque no sirve, digamos, pensar que el derecho es solamente la igualdad entre las partes, sino creemos que el sujeto es un sujeto activo, es un sujeto que tiene su propio protagonismo y hay que barrer y romper las desigualdades estructurales más allá de la pandemia. Hoy todo el mundo, el discurso es post-pandémico. Yo creo que las desigualdades estructurales son históricas en la conformación y en la estructuración del Estado. Creo que las desigualdades al interior, inclusive de los gobiernos subnacionales, persisten. Lo que hizo pandemia fue visibilizarlas y quizás ponerlas en una agenda mucho más aguerrida, pero no por eso más eficaz. Como explica el autor que trabajamos y con el que interactuamos dentro del Ministerio Público Fiscal, yo trabajo dentro del Ministerio Público Fiscal y lo que intentamos es empezar a comprendernos y a mirarnos. Cuando hablábamos con el doctor Binder, veíamos que era posible pensar que estos estados, los estados subnacionales, pueden prometer y proponer garantizar accesos de derechos a través de cambiar la lógica de los dispositivos, pero sobre todo cambiando la lógica de los operadores judiciales. Y cuando empezamos a entender al Estado de Derecho y al concepto de acceso a justicia como un concepto que va en las aristas de los operadores y que estos
empiezan a ver las prácticas instaladas y cómo este retardo de justicia nos pone en jaque para poder pensar realmente cómo serían mejor nuestros dispositivos de justicia en la provincia y cuáles son aquellas que presentan fallas. Nosotros, el pilar conceptual de donde nos juntamos o discutimos es a través de 3 conceptos claves. Uno es la gobernabilidad, otro es las políticas públicas y claramente el acceso a justicia. La gobernabilidad entendida a partir de dimensiones de eficacia, de eficiencia, de toma de decisión, para poder dar lugar a los procesos de legitimidad, para poder dar lugar también a la participación ciudadana, en los grupos activistas. Cuando hablo de esto, por ahí pienso mucho en los que son la problemática de género, ¿no? Y una problemática de género desde el conflicto penal lo estoy viendo. Y cómo estos grupos, como por ejemplo en el territorio de Tucumán, Andes y todo, institucionalizan lo que implica pensar las perspectivas de género y la problemática que acá atañe a grupos vulnerables. También hablamos sobre la importancia de la participación ciudadana, la visión sobre que tiene el proyecto ideológico, y acá es un poco lo que me define a mí como política pública, y la tensión que se genera, digamos, en los procesos. Y por último, el otro gran, dice Fischer, el otro gran bastión o pilar que hay que sostener para sostener la gobernabilidad es la adaptación del gobierno a la sociedad a través de la gestión pública. Este concepto de gobernabilidad, nosotros hicimos el análisis de los dispositivos del Ministerio Público Fiscal, de los dispositivos de justicia y de los dispositivos que tiene el Estado de la provincia de Tucumán para poder atender estas barreras o quebrar estas barreras que tiene el ciudadano que accede. Que para nosotros, y partimos del supuesto de que hay un exceso de los diferentes dispositivos estatales implementados en la provincia, no garantizan el acceso a justicia. O sea, más allá de todos los dispositivos, de las tensiones que se generan, de los mecanismos que quisieran desarrollar el Estado provincial en Tucumán, consideramos que no es un acceso real, el ciudadano sigue perdido en la vorágine de la estructura jurídica y nadie le da una respuesta. El operador sigue siendo la traba misma del sistema, las barreras que siguen siendo económicas, las barreras que siguen siendo geográficas, barreras que imposibilitan al ciudadano a resolver el conflicto que tiene. Entonces nosotros vemos que en Tucumán existen alrededor de 30 dispositivos de acceso a justicia en la provincia, que ninguno termina siendo realmente cargo del problema que presenta el ciudadano con conflicto. Del ciudadano que tiene un grupo de vulnerabilidad, que tiene una barrera económica. Entonces, esto nos lleva a pensar cuáles son estas brechas de implementación entre la teoría, entre lo que se formula, quizás desde un escritorio, a lo que realmente sucede en el territorio. Hoy el Observatorio de la Mujer tiene un programa que se llama Territorio sin Violencia, que quizás es el proceso de descentralización de los dispositivos más grandes en articulación con los municipios. Acá en Tafí hay uno, que se le denominan las grandes áreas mujeres, ¿no? Pero pensar y poner en crisis el concepto de justicia nos va a permitir a nosotros comprender esto. Y cuando hablamos de la política pública, hablamos de una política pública que genera tensión, en donde hay intereses, en donde hay actores, en donde existe una arena institucional, una arena social, en donde se desenvuelve un conflicto y el Estado actúa para esto. Pero bueno, acá en esta sobreintervención del Estado para garantizar los accesos de justicia, termina siendo mucho más el costo que la realidad. Pasamos a otra. Y estas son las principales barreras que nosotros observamos. La barrera de confianza. El ciudadano no confía en la justicia, no confía ni en la justicia civil, ni en la justicia penal, ni en ningún tipo de acceso a derechos. Es el principal inconveniente, sostenido, digamos, a partir de las cuestiones de corrupción, las cuestiones de cómo es el ingreso en los sistemas de justicia, de información, de aquellos obstáculos del desconocimiento. Uno dice, sí, el acceso al derecho es amplio, es genuino, pero en realidad, ¿quién sabe, digamos, todos los derechos que uno tiene?
o las obligaciones que trae con ello, digamos. ¿Cuál es la formación que tenemos en función para exigir estos derechos? Cuando uno empieza a pensar, bueno, pero yo tengo derecho a que me paguen en el diseño de la asignación universal, la asignación universal. Y en realidad, ¿cuál es el derecho de la asignación? La disminución de para lograr reducir la desigualdad entre los que cobran asignación familiar de aquellos que están en un mercado empleado informal. Entonces, cuando uno empieza a pensar cuáles son estos mecanismos de información que tiene el ciudadano, son escasos. Y encima, cuando son escasos, la implementación de ese proceso es mucho más compleja de poder llegar realmente a que conozca cuáles son estos derechos que se hacen carne. De la eficiencia es cómo se relaciona y se ejecuta y se administran las funciones. Esto es precisamente un análisis introspectivo que hacemos del Ministerio y cómo esto termina obstaculizando la justicia. Cuando nosotros empezamos, antes en el 2020 teníamos un código que era un código totalmente inquisitorial, o sea, todo se manejaba por escrito. Hoy tenemos un código adversarial que nos permite y en teoría nos garantiza que sea mucho más eficaz y eficiente en los términos de justicia. Cuando los abogados presentaban los escritos estaban alargando, digamos, el proceso de que se haga justicia hasta que se tome la decisión judicial. Hoy quizás esto es un poco más rápido porque es un sistema mucho más oralizado, en donde se basa en otro sistema la persecución del delito, pero aún sigue siendo el operador judicial el que le dice a la víctima cuando se acerca a saber de su causa, todavía no está decretado el escrito. Y voy a decir, pero si todavía no seguimos hablando de escritos, entonces es como que la lógica de la eficiencia y la eficacia se tiene que basar en un análisis, en un cambio de cultura interna dentro de los procesos propios de la justicia y del formalismo y de la burocracia. Esos son las principales barreras que nosotros encontramos cuando hicimos el análisis con distintos sectores a través de entrevistas. Les cuento un poco la metodología que utilizamos. Hicimos focus groups, hicimos entrevistas en profundidad y agarramos aleatoriamente distintos casos que fueron proporcionados por los distintos dispositivos para poder saber realmente qué es lo que estaba sucediendo y si realmente nuestra hipótesis, este supuesto que nosotros sosteníamos, que no garantizaban el acceso. De las 300 personas que hemos trabajado a lo largo de un año y medio, solamente el 30% había resuelto su conflicto. O sea, estamos hablando de un 70% que aún seguía en manos de justicia y que no recibía ningún tipo de solución ni de respuesta que el Estado debería garantizar. Y son conflictos que pueden ser conflictos menores, pero que hace con la calidad democrática, que hace con la calidad del sistema en su totalidad. Cuando terminamos de hacer estas encuestas, pasamos a la segunda, encontramos que las principales, aparte de barreras que son las clásicas, digamos, de lingüísticas, de género, de geográficas y económicas, nos permitió ver que la barrera económica, si bien en Tucumán, en una situación que atraviesa mucha vulnerabilidad económica, no es la principal barrera, porque en los dispositivos que hemos alcanzado a concretar, la cuestión del ingreso o económico no fue un factor fundamental de este 70% que dijo que no se les resolvía. Estaba puesto en miras a poder entender cuál era entonces de estas barreras que establece la literatura, cuál es la más importante que tenían dificultades. Y la más importante es claramente el tema de las geográficas y las físicas. Las barreras geográficas que existen hoy en Tucumán son muy importantes, pero son muy importantes aún en plena virtualidad. Para resolver un caso, por ejemplo acá en Monteros, sobre una cuestión de unas amenazas simples, los ciudadanos se tienen que trasladar a la ciudad de Monteros donde está el centro judicial de Monteros. Esta barrera geográfica, con estos costos, con estas inaccesibilidades, permiten no terminar de resolver el acceso a derechos. Y peor, llegaron a Monteros, dijeron en Monteros algo y le dijeron no, son las 13, se tienen que ir. Entonces uno empieza a decir cuáles son las realidades que emanan y cómo podemos hacer desde lo que nos toca hoy
el proceso de decisión poder formular políticas que sean acordes con la territorialidad, con las cuestiones económicas, con las cuestiones lingüísticas y culturales. Los pueblos originarios de nuestro Tucumán profundo también necesitan otro tipo de respuestas porque son otros los tipos de problemáticas que presentan las tierras comunales, las disputas entre los caciques, ¿no? Empezar a resolver y empezar a poner la mirada de la política pública mucho más en sintonía con lo que necesita la ciudadanía, que necesita nuestra democracia, que necesita nuestro sistema para funcionar. Lo clásico, el ABC, digamos, cuando uno empieza a decir, bueno, uno en el proceso de entrevista, lo clásico era a través del acceso de derecho. Bueno, ¿y cuáles son este gran marco jurídico que sostienen, aparte de las convenciones de acceso a justicia de Brasilia, los derechos o la Declaración de los Derechos, y cuáles son las principales agendas que marca la Corte Interamericana de Derecho, que tiene que ver con garantizar el acceso a los tribunales, con los procedimientos administrativos, con las cuestiones procesales y con la custodia de los derechos sociales, individuales y colectivos de la ciudadanía. Nosotros en Tucumán, estos son los modos de acceso a justicia que hemos identificado, ¿no? Esto es la mediación como resolución del conflicto, una mediación que depende de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La conciliación, que es la conciliación que es diferente a la conciliación, a la mediación, porque los procesos de mediación se hacen a través de un abogado que trata de acercar las partes. La conciliación se hace a través de un fiscal. Conciliación en el Ministerio Público Fiscal se llevan a cabo. El arbitraje, que también lo estamos empezando a utilizar, que es la decisión unilateral que toma un magistrado en función de resolver el conflicto, de esta decisión judicial que es tan importante. Las casas de justicia que empezó a abrir, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa en el interior, en San Pedro de Coralao, inauguró, que son las primeras casas en donde el ciudadano se acerca a plantear cuál es su problema y hay un abogado tratando de estructurar cuál sería la mejor forma para resolver el problema. El tema es que después no le resuelven el problema, ¿no? Se quedan simplemente, el consejo debería ir por acá, pero nadie se hace cargo del pobre ciudadano sanpedreño que quedó ahí destituido. Protección y restitución de niños, oficinas multipuertas. Las oficinas multipuertas son los espacios que dependen del Poder Ejecutivo, específicamente del área de gobierno de la provincia, y en donde le dan no solamente el asesoramiento legal, sino también acompañan al proceso de si necesita algún tipo de ayuda económica, algún tipo de programa que termine de resolver el conflicto. La protección y restitución de los niños, esta es la 26.176, la Oficina de Atención Permanente de la Corte, los servicios itinerantes para romper con las cuestiones geográficas que todavía no están puestos en funcionamiento, los jueces de paz, que en teoría son los primeros actores locales que se insertan dentro de una comunidad y que tienen la obligación por ley en Tucumán de resolver aquellas cuestiones que son planteadas por la ciudadanía. La Oficina de Atención a la Víctima, esto es en materia de género y específicamente en abuso sexual. La Oficina de Violencia Doméstica, que en época de pandemia tuvo su auge, digamos, y su principal, se la conoce como la OBD, digamos, que es una política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pueblos originarios y hay otros sistemas. Esos son los modos de acceso a justicia que hoy están presentes en Tucumán. Como verán, no son pocos. Y no son pocos, pero no existe una coordinación y una integralidad de la política pública. Por ende, y acá mi profesor, donde no lo veo, ya está Osvaldo. Mira, Osvaldo fue profesor mío en la maestría, entonces por eso. Una cuestión que tiene que ver con una interrelación y una articulación de gastos de recursos, ¿no? Porque todo esto lo paga, no importa el nivel quien lo pague, sino hay alguien que destina recursos para poder resolver esta cuestión y no la estamos pudiendo resolver. Esto es un poco cómo ingresan los modos de acceso. Y ese es un plano que hemos desarrollado de los modos de acceso a nivel nacional por cada uno de los dispositivos que existen para que puedan ver gráficamente las asimetrías que existen a nivel
país y al nivel de la provincia de Tucumán. Esto implica pensar que los dispositivos aún no están del todo desarrollados, pero los que están desarrollados en las provincias con mayor tipo de desarrollo no están totalmente articulados. Y esto es un poco más claramente, digamos, los dispositivos estatales que están actualmente funcionando. Una cuestión es cómo el modo de acceso de esto, ¿estamos bien con el tiempo? Sí, estamos. Los dispositivos, cómo están, por un lado, los modos de acceso a resolver los conflictos que tiene el ciudadano y cuáles son los dispositivos que están instalados. El mayor problema, y esto lo discutía cuando lo expusimos al trabajo, cuando empezamos a hablar de lo que son los cargos y los defensores para poder cubrir la territorialidad, y el porcentaje de fiscales y el porcentaje de defensores públicos y el porcentaje de jueces que existen en la provincia de Tucumán es insuficiente para la cantidad de habitantes. Hay un índice nacional, y esto lo escribe muy bien Catalina Smulovic, en donde plantean, digamos, cómo es la correlación entre sociedades que tienen mayores niveles de conflictos y menos en estructura. Porque las estructuras están creadas, pero no están en un pleno funcionamiento y no son eficaces ni eficientes. ¿Por qué? Porque hay una relación de distribución de cargos que no es la adecuada. Tenemos al nivel estatal las Defensorías del Pueblo, ubicadas en San Miguel de Tucumán, con distintos convenios con algunos municipios. Tenemos los CAJ, que son los Centros de Acceso a Justicia. Acá Tafí hay uno, pero en la provincia hay 3. Es una política que depende de Nación, de Justicia de Nación, y que en teoría viene a responder a estas cuestiones civiles y laborales que presentan conflictos los ciudadanos. Tenemos el Ministerio Público Penal, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la conciliación, OBD en materia de género, jueces, las oficinas de atención primaria jurídica, que son estas oficinas que yo hablaba, casas de justicia, las oficinas de atención al ciudadano, derechos humanos, oficina de articulación y derivación y los consultorios jurídicos universitarios gratuitos, que son 4 universidades que prestan este servicio. Y aún así estamos cortos, y aún así cuando empezamos a pensar y analizar la brecha de este 70% de por qué no se puede resolver el conflicto, quedamos en pensar en mecanismos que nos permitan a nosotros la rearticulación para poder hacer que el acceso a justicia sea real. Bueno, y esto es, no espero comentarios, que todo siempre sigue enriqueciendo la investigación, pero básicamente es el tema que venimos trabajando desde la universidad y que aún no hemos finalizado, y son solamente algunas aproximaciones que venimos trabajando hace 1 año y medio. Bueno, muchas gracias por este espacio y a los aquí presentes. Mi exposición se titula La justicia o el modo en que razonan los jueces en el nuevo Código Civil y Comercial. En esta exposición, el argumento central va a ser que con las modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, se estableció un modo de razonar o de decidir cuestiones de derecho privado que fracturan o colisionan o hacen perder valor a muchas de las promesas que se suelen esperar del derecho civil, como por ejemplo, la más conocida de todas, la seguridad jurídica. Para desarrollar esta tesis, voy a hablar primero un poco del derecho civil en general. Por derecho civil no entiendan, al menos en esta exposición, una ley de un Estado-nación, sino que entiendan que se trata de algo así como una tradición intelectual o de un típico discurso ético. Se trata de un constructo intelectual, imagínense reglas, conceptos que fueron inventados en un cierto momento histórico, la Roma antigua, para resolver problemas sociales, tecnológicos, de acuerdo a los valores de esa sociedad, y que fueron apropiados y adaptados por distintas gentes en distintas épocas y lugares. Monumentos típicos de esta tradición intelectual son
la ley de las 12 tablas, un documento del siglo V a.C., el digesto de Justiniano, un documento del siglo VI después de Cristo, libros de texto como el Derecho de la Paz y de la Guerra de Hugo Grocio, un jurista siglo XVI holandés, y cuerpos normativos decimonónicos como el Código Civil de Napoleón y el Código de Vélez-Sarsfield, en nuestro caso. Una característica central del derecho civil es que si uno observa sus elementos, normas, conceptos, y va a notar rápidamente que los mismos presentan dos elementos. Por un lado, un supuesto de hecho, y por el otro lado, una consecuencia jurídica. Tomen el ejemplo del artículo 1137 del Código Civil de Vélez-Sarsfield, que dice que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo según una expresión de voluntad común destinada a regular sus derechos. Hay contrato cuando vienen dos personas, se ponen de acuerdo con algo que va a regular sus derechos en el futuro. Y en el artículo 1197 establece la consecuencia jurídica para este tipo de situaciones de hecho, que uno encuentra en el comercio, en este hotel, en cualquier parte. Y dice el artículo, es la consecuencia más conocida de los contratos, que es las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, deben hacer lo que se prometieron mutuamente en el contrato. Por un lado, un supuesto de hecho, por el otro lado, una consecuencia jurídica. De esta manera de construir el derecho privado, de escribir el derecho privado, de reglar el derecho privado, surge un modo de razonar. El modo de razonar consiste en, como se esperarán, encontrar supuestos de hechos, encontrar contratos y prescribir consecuencias. A los contratos se los debe cumplir. A esto típicamente se lo llama aplicar la ley o subsumir supuestos de hecho subsumir situaciones de hecho en los supuestos de hecho previstos por la ley e inferir o deducir consecuencias jurídicas. Ahí hay un contrato que dice la ley, hay que cumplirlo. Este es el típico modo de razonar de derecho privado en cualquier parte del mundo. En el año 2015 se abrogó, es decir, se dejó de regir las relaciones de derecho privado el Código de Vélez-Sarsfield del siglo XIX y se instituyó uno nuevo, el Código Civil y Comercial, código escrito por juristas con mucha influencia en Argentina, que fue hecho ley, al punto que hoy quienes quieran resolver casos de derecho privado tienen que estudiar ese nuevo código. Un libro completamente nuevo. Este nuevo libro establece dos artículos que desde el punto de vista de esta tradición intelectual que yo les hablo, resultan verdaderamente llamativos. Estos artículos son nada menos que el primero y el segundo. El primero habla sobre las fuentes del derecho y su aplicación, y dice: los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes conforme, y aquí hago el estrés, con la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y los tratados de derechos humanos de la que la República sea parte. Y el artículo 2, que trata sobre la interpretación de la ley, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. La gran innovación de este nuevo cuerpo normativo es que plantea que para resolver casos de la vida real, imagínense que ustedes son jueces y viene un caso, no tienen que mirar supuesto de hechos, hubo un contrato, ¿qué dice la norma respecto a los contratos? Hay que cumplirlos, sino que tienen que determinar soluciones de acuerdo a principios generales. He aquí, por ejemplo, el Código Civil menciona artículos de la Constitución, artículos del Tratado de Derechos Humanos, principios y valores. He aquí un artículo de la Constitución. Los ciudadanos de la República Argentina, dice el artículo 16, son iguales ante la ley. Los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. He aquí un principio jurídico. Las personas deben celebrar contratos de acuerdo a la buena fe. Aquí algunos valores: la libertad, la solidaridad, la comunidad, la seguridad. Notarán ustedes que hay grandes diferencias entre las típicas reglas de derecho que dicen cuando Juan se queda con la cosa de Pedro debe devolvérsela, hay que tratar a Juan de acuerdo al valor de la solidaridad
o hay que tratar a Juan de acuerdo a los valores de la propiedad privada. La diferencia está en que mientras uno prescribe concretamente lo que tiene que suceder, el otro te orienta a decidir. Quien quiere decidir de acuerdo a principios generales tiene que inyectar muchísimo contenido desde su propio entendimiento de lo que debe suceder. Otra gran diferencia es que mientras los artículos tradicionales de los códigos civiles tradicionales, como el de Vélez-Sarsfield, estaban desarrollados de acuerdo a una teoría política, si se quiere, coherentista, es decir, que responde a un solo lineamiento, por ejemplo, teorías liberales, en el caso nuestro una teoría liberal, al permitir a los jueces decidir de acuerdo a valores en general, se permite decidir de acuerdo a valores discordantes. O sea, es muy distinta la libertad a la justicia social, a el comunitarismo. Es muy distinta la buena fe a el valor estricto de la palabra dada en el contrato. Cada uno de estos principios pueden ser reducidos a sus propias teorías. Puesto en otras palabras, en cada caso se puede decidir de una manera u otra totalmente opuesta según se escoja un principio o el otro. Lo sucedido con esta innovación es particularmente relevante porque los autores que interpretan este código, sobre todo en Buenos Aires, consideran que verdaderamente se ha dado vuelta de página al entendimiento del derecho civil. Acá cito uno. Lo que antes era subsunción, dicen, lo que antes era buscar hechos y aplicar las consecuencias de esos hechos, ahora es principalmente ponderación, es decir, que hay que ponderar qué principio hay que aplicar. Lo que antes era subsidiario, antes se aplicaban principios en casos muy difíciles, cuando la ley claramente no decía qué era lo que tenía que pasar, ahora es principal, ahora siempre hay que aplicar principios. De allí que ya no es lo sustancial, dice Grajales, un autor que por cierto digo que tiene influencia porque las cosas que escribe son citadas por jueces y por abogados en sus demandas o contestaciones, tienen influencia en el sentido de que las opiniones de ellos terminan por hacer que gente decida casos de la vida real, alguien va preso o alguien tiene que pagar dinero a otro por el pensamiento de esta persona. Ya no es lo sustancial lo que quiso decir el legislador en la norma, sino saber cuál es la interpretación más acorde a los tratados de derechos humanos, es decir, más acorde al derecho al acceso a la salud, o al derecho a la propiedad privada, o al derecho al acceso a las tecnologías. Digamos, a principios muy generales, que no tienen en sí una instrucción acerca de cómo aplicarlos. En esta exposición voy a hablar de casos en los que se pone de manifiesto el temor implícito de lo que estoy diciendo. Voy a hablar de los que el tiempo me permita. Me quedan 15 minutos. En primer lugar, quiero enfatizar que esta, digámoslo así, es otra teoría del derecho privado. La teoría tradicional dice, nosotros los juristas de derecho privado operamos con reglas y conceptos que nos permiten construir casos, un caso de derecho que identifica claramente un supuesto de hecho y hace claramente surgir una consecuencia. Esta otra teoría distinta, que se opone hasta ideológicamente a la anterior, sostiene que hay que decidir de acuerdo a principios. Parece ser que está ganando adeptos en el sentido de que ciertos jueces ya deciden de acuerdo a esta teoría. Un caso muy interesante para poner de manifiesto esto es un caso de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que se llama Jaime Sale. En este caso se presenta un típico caso de derecho civil, es decir, aburrido. Para los que no les gusta, para los que no les gusta hablar de esto. El caso trata de una persona que había comprado una propiedad inmueble y la había tomado posesión, es decir, se había ido a vivir en ese inmueble, pero se había olvidado de registrar la adquisición en el registro público. Cuando no sucede eso, cuando ustedes le advierto, si compran un inmueble y no registran el título de propiedad en el registro, la gente se dice no conoce de que usted es el nuevo dueño. Sucedió aquí que uno de los acreedores del anterior propietario fue a ver qué tenía su deudor y encontró que era dueño de un inmueble. ¿Me siguen? El anterior dueño de esa casa seguía apareciendo en el registro como el dueño de esta casa que era de otra persona. Y esta persona dice, bueno, embargo, quiero que me pague mi deuda. Cuando le ponen el embargo, esta persona es notificada en su casa, era la nueva dueña, alguien que había pagado dinero por esa propiedad. Típico caso de derecho civil porque pasa desde justamente la ley de las 12 tablas, este tipo de situaciones.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que me parece llamativo de este caso Jaime Sale? Que vemos dos opiniones, una del fiscal general, que tiene que emitir una opinión, y otra del juez, que decide, el doctor Pose, que las dos fallan a favor de la nueva poseedora. Pero los dos utilizan un razonamiento típicamente distinto. El ministro público se pone a argumentar desde la instrumental técnica del derecho civil. Dice, no, acá hay traslado de la posición, hay traslado del derecho real de dominio, porque cuando se traslada la posición, se traslada a la partícula más importante del ius ad rem, y comienza con toda la perorata del latín y todo, que nosotros lo entendemos, no es un lenguaje esotérico, sino que realmente significa cosas. Y desde ese punto de vista, argumenta de una manera razonable, es decir, que cualquiera que conoce ese lenguaje diría, la verdad que tiene razón la persona que había adquirido el bien. Por otro lado, Pose quería decir lo mismo, en efecto, que este anterior juez. Pero no, pudiendo haber dicho, concuerdo con mi colega preopinante, dice, acá hay que atender a los derechos humanos. Existe un derecho humano a la vivienda digna. Esta persona adquirió, esta persona está viviendo ahí con su familia. Quitarle ese bien a esta persona es infringir su derecho humano a la vida digna. Y llega, obviamente estoy simplificando, pero de eso se trata el argumento. Y llega a la misma conclusión que la anterior. ¿Qué pone de manifiesto esto? Que hay gente, o sea, hay juristas que adoptan esta nueva teoría para elaborar sus conclusiones, aun cuando quieran decir lo mismo, hasta es como un acto político, porque tranquilamente podría haber dicho, me adhiero y basta. No, quieren poner de manifiesto que esta es la teoría con la cual se deben resolver los casos. Que mi pasión no los haga pensar que yo tomo partido por una cosa u otra, porque suelo generar equívoco. Simplemente, digamos, me pongo de manifiesto estas cosas. Aquí viene otro caso en el que sucede lo mismo. Este es un caso de la Corte Nacional. Rosenkrantz, un jurista educado en la tradición clásica, le pongamos así, resuelve el caso con el instrumental del derecho privado. Pero después viene Rosati y Lorenzetti, auspiciantes de este nuevo pensamiento jurídico, y hacen que suceda lo siguiente. Les voy a contar el caso. El caso se llama Martínez de Sucre. Un funcionario de la provincia, creo que de Tierra del Fuego, había hablado muy mal, había en los medios público había dicho de que el fiscal de Estado era un choro que estaba desfalcando a la provincia y que hay que hacerle juicio político. Martínez de Sucre va contra esta persona con un juicio de daño y perjuicio, es decir, pidiendo que se repare el daño a su moral y reputación, etc. Primera instancia le da la razón a Martínez de Sucre, segunda también, en la Corte Provincial también. La conclusión era que quien había emitido estas declaraciones críticas tenía que pagar dinero por el daño generado a Martínez de Sucre. El caso llega a la Corte Nacional, que es en Argentina la que tiene la última instancia respecto a cualquier cuestión jurídica. La Corte, Rosenkrantz, de nuevo, de acuerdo a una doctrina muy desarrollada, la manera supuesto de hecho, consecuencia jurídica, argumenta que no había que imponer daños y perjuicios a esta persona. El argumento es el siguiente, lo desarrolló para que entiendan el modo de razonar. Hay dos tipos de opiniones. Una, de hecho, José tiene una camisa color caqui, perdón, indescifrable, y argumento de juicio de valor. José es una gran persona. Ahora te voy a tirar una linda. Son dos juicios de valores distintos porque uno habla sobre una realidad verificable, otro requiere una argumentación ética. ¿Bien? Dicen los juristas que primero hay que entender si es una opinión de hecho, una opinión, ya vamos distinguiendo hechos, ya lo ven. Una opinión de hecho u opinión de valor. En este caso, no hubo una opinión de hecho, sino juicios de valor. ¿Ok? El tipo dijo, no, este es un choro que se está quedando con la plata de la provincia. Respecto a los juicios de valor, dice la doctrina esta, la gente es libre de expresar sus valores. Siempre habrá daño y perjuicio solo cuando utilicen un lenguaje que sea excesivamente vejatorio. Y considera Rosenkrantz que este no había sido el caso. Listo, decidido el caso. Viene Rosati. De nuevo, Rosati está de acuerdo con Rosenkrantz. ¿En qué? En que no había que imponer daño y perjuicio.
Pero en lugar de decir, estoy de acuerdo con mi colega preopinante, dice, no, acá hay dos derechos en tensión. Por un lado está la libertad de expresión, del que había salido a hablar, y por el otro lado está el honor de esta otra persona. Y comienza con esta ponderación de dos principios y argumentando de que hay que priorizar la libertad de expresión, falla a favor de la persona que antes había sido considerada responsable. Por otro lado viene Lorenzetti y con el mismo juicio de ponderación dice lo mismo, básicamente lo mismo. No, acá hay dos derechos en tensión. Por un lado la libertad de expresión y por otro lado el honor. Pero a mi juicio, dice, la ponderación indica, y uno lee el texto y dice, parece como que si fuera una matemática, la ponderación indica que hay que cuidar el honor de esta persona. No podemos resistir acusaciones estoicamente por el solo hecho de ocupar un cargo público. Y falla en disidencia. Lo que me llama la atención de este muy comentado caso es que pone en evidencia que si se utiliza este método de ponderar principios generales en un caso, y uno puede argumentar para uno donde uno quiera, lo que se pone manifiesto es que, bueno, Lorenzetti va en pro de cuidar a los funcionarios y tendrá sus razones legítimas para eso, y tiene sus valores y su estructura conceptual legitimada por una tradición o como se quiera justificarlo, que justifica esa visión. El otro también. Lo que permite este método es que estas dos, o sea, que el juez traiga consigo su visión acerca de lo justo. Creo que es un buen momento para parar. Listo. Sí, sí. Me pareció muy interesante la descripción de la parafernalia de dispositivos. Me gustaría saber tu opinión sobre si esa complejidad de dispositivos es eficiente o no, es efectiva, en el sentido que uno puede interpretarla como, bueno, hay muchas formas de entrada a la justicia, lo cual parece una buena forma, una buena cosa, o es tan laberíntica y enloquecedora. Bueno, eso me estás contestando, pero bueno, quizás tú... Y la segunda cosa que va a las causas de esto es, ¿qué está ocurriendo? Que hay un diseño deliberado de esta cosa compleja, hay una cuestión de acumulación de capas geológicas de dispositivos que se crean nuevos sin derogar los anteriores, y en particular lo que me interesa, sin saber mucho de justicia, pero parece verse algo de esto a nivel nacional, es qué rol tiene lo que voy a llamar quizás, no muy simpáticamente, la corporación jurídica de jueces, abogados, etcétera, en lo que uno percibe a nivel nacional, un sistema muy favorable a ellos, ¿no? Como que permite que los casos, no sé, que me dan todo el tiempo del mundo para decidir, mientras alguien se está muriendo de cáncer porque uno en lo social no lo atiende, yo estoy en el country, digamos, ¿no? Esto es situación real, todo lo que te estoy contando, y el lunes veré cuándo me ocupo. Y después le pido testigos y peritajes. Yo, bueno, con todo esto termina, la persona está muerta, la obra social no pagó, y eso es cómodo para el juez y para el fiscal y para el secretario. Pongo esto como caso, si quieres, un poquito extremo, pero para que se entienda lo que quiero decir, con si hay detrás de este dispositivo complejo un diseño deliberado de hacer las cosas fáciles para lo que estoy llamando la corporación. Y Javier, me pareció interesantísimo realmente también lo que dijiste. Si te entendí bien y te seguí, lo que estás diciendo es, no hay derecho comercial y civil, o sea, depende, porque los derechos en tensión están siempre. El señor que tenía la deuda también tiene un derecho a cobrar su deuda. Por lo tanto, están los derechos en tensión de la vivienda digna, y anda a saber, quizás ese señor que compró tiene otras 4 viviendas, con lo cual, te digo, entonces, al final, si hay derechos en tensión, y casi siempre hay derechos en tensión, la cuestión es la ponderación. Y la ponderación depende enteramente de la opinión del juez. Con lo cual yo entendería, si lo que vos describiste es estrictamente así, que en temas de justicia comercial y civil no tenemos derecho. Es lo que yo interpretaría. Hacer derivado entre ellos mismos, sin una lógica de... No, anda para el CAX, ahí te van a asesorar. Después, no, anda a la defensoría, que ahí te van a prestar el patrocinio. No, pero la defensoría, vos tenés una propiedad de un barrio vulnerable que no le da para pagar un abogado particular, y termina no haciendo lugar para que esta persona sea defendida. Tal cual vos lo decís. Hay una poca articulación, hay un laberinto que se genera,
y que se van creando dispositivos sobre dispositivos sobre dispositivos. No hay una política pensada y formulada para el acceso a justicia en ninguna de las grandes ramas del derecho, ¿no? Entonces es un problema para mí. Para mí pensar en los dispositivos que deberían trabajar en materia penal tendría que ser una articulación y de una eficiencia única, porque estamos trabajando con la vida del sujeto. Y eso es lo que falla. Y con la tercera, para mí es refuncional y tiene que ver con una tradición judicial de su señoría, represento ante usted, en donde los jueces están totalmente cómodos en el country tomando una decisión arbitraria en muchos de los sentidos, ¿no? Y lo procesal, que si bien en Tucumán se ha ido resolviendo a partir del cambio de código, que creo que para mí eso es un avance, pero falta un montón, se pasan de peritaje en peritaje, de testigo de testigo, en donde la subjetividad al momento de la toma de decisión judicial es muy grande. Y eso para mí es peligroso, porque termina dejando aún más indefenso al ciudadano con el conflicto. Entonces te respondí las tres. Muchas gracias, Carlos, por responder a por tu apreciación buena sobre la exposición. A ver, hay que decir esto. Si se mira cualquier situación de la vida, va a poner, y uno quiere resolverla desde un punto de vista, le pongamos ético, normativo, decir algo sobre lo que tiene que pasar, van a haber derechos de intención. Suponete vos tenés un libro muy importante para vos, y me prometés vendérmelo a mí, y yo darte dinero a cambio. Y a seguido de este intercambio de promesas, vos darme el libro y yo darte dinero, te surge un curso muy importante a vos, con el cual tenés, para el cual necesitas este libro. Y de repente, si analizamos acá esta situación, a lo mejor yo el libro lo quiero para ponerlo en mi biblioteca porque colecciono libros. Y nos ponemos a ponderar y vas a decir, bueno, a ver, es muy importante que dé esa clase, le vas a dar clase a alumnos que quizás sean el futuro dirigencial de la Argentina, y podés seguir ponderando, podés decir que uno de esos alumnos tuvo que vender una propiedad en Santiago del Estero para ir a estudiar a la Ditela, podés seguir, digamos, buscando razones, como para decir que el contrato de Javier, mandalo a Marliá, Javier, básicamente, digamos, o sea, no importa la palabra dada y no importa la consideración de la propiedad privada y el valor del contrato ante tal peso de estas otras consideraciones. Puesto en otras palabras, en el siglo V a.C., hoy, en cualquier situación, si tenemos este instrumental de los derechos y este modo de razonar de ponderaciones, podemos ponderar y ponderar. Y cada situación, desde mi punto de vista, va a llevar a soluciones diferentes. Esto en metaética se llama particularismo ético, porque nunca va a haber una situación igual. O sea, siempre se van a presentar cuestiones, a lo mejor sea el caso que son todos unos ricachones los que estudian en la Ditela y que debido a tu clase van a imponer el neoliberalismo y a lo mejor es mejor que me lo quede el libro yo. O sea, depende de la situación de los casos, va a llevar a una respuesta u otra. Lo que hace el derecho civil con sus reglas y conceptos es zanjar una determinada ponderación. Se pondera que en general es bueno el valor de la palabra dada. Y ahora, cuando hay un contrato, hay que respetarlo. Y basta. Si uno de esos empleados era capaz o hizo esa cosa, es por una falta de negligencia del contratador. Entonces también debía la institución educativa. Esa institución educativa entra en quiebra, porque parece ser que tenía muchas deudas. Asumamos que yo le había prestado dinero. Yo le había prestado dinero a esa institución educativa y esa institución educativa tenía muchas deudas. Entra en quiebra. Cuando sucede que entra en quiebra, cuando una institución entra en quiebra, sucede que tiene más deudas que activos. Y por lo tanto no puede pagar porque debe más de lo que tiene para pagar. Entonces lo que se hace es llamar a todos los acreedores y dicen, miren muchacho, si bien a usted se le debe 1.000.000, hay 100.000 para repartir. ¿Cómo hacemos? ¿Me siguen? Esa es la situación de la quiebra. La ley de quiebra establece, la ley de quiebra de acá de Argentina de toda la vida, desde que se inventó la institución de la quiebra, establece un orden de privilegio de pago. Como no hay para todo, hay que decir cómo vamos a distribuir, justicia distributiva. Primero, cobran los empleados. Eso está.
en derecho, todos los derechos básicamente establecidos. Después, quienes tengan garantías, como la hipoteca. Lamentablemente, el tipo de crédito de esta niña que había sufrido eso era un crédito llamado quirografario, es decir, de orden común. Y la situación de esos créditos que tienen que cobrar al último. La abogada, muy buena argumentando, invocó los derechos humanos. De que esa niña merece una reparación, la discriminación de la mujer, un montón de cosas argumentó. Y los jueces hicieron equidad. Dijeron, no, hay que pagarle primero a esta niña, más allá de que había una hipoteca. Pero ahora piensen, ¿quién paga? Supónganse que yo le había prestado esos 100.000 pesos a la institución. No pagó ni él, la persona que había cometido el error, ni la institución educativa, porque ya no tenía plata. Terminó pagando Javier, que le había prestado dinero a esa institución. Esto es hipotético, no sé si había algún acreedor. ¿A qué quiero llegar con esto? Más allá de las peculiaridades del caso, como el caso de la Ditela que acabo de desarrollar, o el caso este que es real, el derecho por alguna razón establece ciertas reglas, por alguna razón fija la ponderación determinada para las reglas generales. ¿Y cuál es la razón de la quiebra? Y bueno, la razón es que los créditos deben dividirse de una manera equitativa porque el dinero no pertenece ya al propietario de la entidad que entra en quiebra, sino que en principio es de otros. Y quien quiera asegurar ese dinero tiene ciertos mecanismos, como la hipoteca, etc. Es por eso que el derecho civil clásicamente se lo describe con reglas que tienen que ser obedecidas. ¿Habrá justicia de ahora en más comercial? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si bien este código trae para sí el nuevo paradigma, es mucho más problemático para un juez ponerse a argumentar de la ponderación, de los derechos, y es más fácil hacer el trabajo aplicando la regla. Por otro lado, en ciertos casos de gran resonancia social, como por ejemplo un caso de una violación, y bueno, es más incómodo para la jueza decir, no, mira, que hay que respetar la quiebra. Yo creo que lo que va a pasar es que lo que va a influir en la decisión de la jueza o juez de aplicar el principio o aplicar la ley va a ser cuán picante, para ponerlo breve así, es el caso mediáticamente. Sin embargo, no quiero dejar de decir esto, y esto lo publiqué en un artículo que salió en la revista Austral, es intrínseco a esta teoría de los principios ir siempre a por la ponderación de todas las circunstancias. Porque según esta teoría, las reglas son imperfectas y pueden ser optimizadas. ¿Cómo se optimiza? Mirando las situaciones, mirando quiénes van a ser los alumnos tuyos, mirando qué tengo que hacer yo con el libro, mirando quiénes son las personas los recipiendarios del dinero de la quiebra. Por lo cual, digamos, me parece interesante hablar de esto. Bueno, pero entonces, ¿hay código civil y comercial? ¿Sí o no? No, es sí o no la respuesta. Y bueno, No, ¿sí o no? Lorenzetti y Cristina Kirchner, dos grandes beneficiarios para mí es política esto, no es jurídico. Bueno, ¿quién sigue el orden? ¿Las preguntas? Bien, yo no soy del palo, soy pedagoga, nada que ver. Pero sí me parece interesante el planteo de los dos ponentes y les agradezco un montón porque me ha pasado, yo soy profesora de prácticas docentes y trabajamos en el penal de mujeres de la banda. Entonces, casi que me parece no solo que es laberíntico, sino que como vos bien lo decías, Javier, las cosas políticas hacen que los sujetos más vulnerados queden invisibilizados. No llegan ni al laberinto. Digo, cuando uno va al penal, se supone que se hizo justicia. Hay, en este caso, gente que ha sido procesada, ¿sí? Mujeres que están pagando su pena porque han cometido un delito. El punto es que cuando yo voy como profesora de residentes, nosotros tenemos estudiantes. Y lo que nos pasa es que probablemente como venimos desde otro lugar, no entendemos lo que ahí sucede. Se ha naturalizado tanto
el no acceso a derechos, que en realidad no tenemos un espacio donde dar clases, porque se da clases en el mismo único multiespacio Zoom que tendría 4x4, que da a la cocina de las chicas que están en el penal, que además se cocinan ellas, que se cocinan, y esto es cada 15 días va rotando y significa por ahí una reducción en su pena, y que ganan por cocinar para 30, por ejemplo, chicas que están en la cárcel, ganan, ya les digo, creo que era 2.700 pesos. Esto es lo que reciben por ser cocineras, digamos. Digo, porque justo coincide que a quienes les enseñamos cocinan, están terminando su primaria. Pero en realidad ahí hubo un fallo judicial, es decir, supuestamente se hizo justicia. El punto es que mediáticamente no hay nada picante ahí, Javier, no hay papota, no hay plata. Entonces, quienes están cumpliendo una pena no tienen acceso a derecho. Y es tremendo ver eso dentro del mismo Poder Judicial. O sea, no es que no accedieron, accedieron, vos escuchás las historias donde están tratando también de ver si pueden vender algo de lo que les quedó de la casa, que ya fue, por supuesto, robada porque no están en sus casas y demás, para ver si consiguen el abogado pago, porque claramente se mueven distintas las cosas de su proceso, si es pago o si es público. Pero bueno, a mí me impacta porque también lo veo, por ejemplo, en el hospital de niños, con el acceso a la salud, y entonces veo madres cuidadoras que están con chicos que por ahí están 3 meses en un hospital, y madres que duermen en sillones al lado. Se ha naturalizado tanto. Horrible. Que en realidad, digo, bueno, entonces ahí va a haber una mamá que después va a salir enferma, porque no sé cómo se sostiene eso, ¿no? Pero digo, me parecía como hacer esta observación. Creo que hay situaciones en que ni siquiera es laberíntico, es absolutamente invisibilizado, y creo que no hay ese exceso de derecho, ¿no? Entiendo tu planteo, y en general, a ver, yo sobre esto pienso que es difícil y triste, porque si se ponen a pensar, instituciones como el derecho, como les decía recién, en una tradición intelectual, algo como que de a poco se fue construyendo, como una técnica que sirve para algo, así como la universidad o cualquier práctica sofisticada, y necesita de un sustento de valores que son presupuesto de eso, de economía que es presupuesto de eso, de una arquitectura que es presupuesto de eso. Y si vos no tenés esos presupuestos, es muy difícil aplicar ese otro constructo. En otras palabras, queremos aplicar el derecho civil clásico con sus reglas, que necesita que haya gente que se dedique 4 años a estudiarla, que rinda un examen muy riguroso para acceder al cuerpo de abogados, o para que haya un poder judicial. Necesitamos de dinero y necesitamos de gente civilizada que opere de acuerdo a los valores que son presupuestos de eso. En una situación donde no se dan esas cosas, para bien o para mal, para mí, en el caso que describís, muy mal, ¿y qué derecho civil podés aplicar? ¿O qué universidad puedes tener? ¿O qué partido de fútbol puedes tener? Uno en el que te tiran con una lata desde la tribuna, el partido de fútbol se para cada 5 minutos porque hay fulles constantemente, le pegan al árbitro, los barra bravas deciden quién juega y quién no. Es que esa creo que es la situación en general que se aplica en particular al derecho. Y yo conozco el penal y sé las condiciones que trabajan, si bien esas mujeres, hubo una condena, no sé si hubo justicia, ¿no? Entonces hay que empezar también por ahí a definir, y que para mí, digamos, las personas que están hoy invisibilizadas en los sistemas penitenciarios carecen mucho más de acceso a derechos educativos. Vos enseñás modalidad primaria, estamos hablando de personas que han sido excluidas de todo tipo de situación de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, y en esa tensión es la que se da
Para mí eso es condena, no es justicia. Eso, nada más quería decir. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores y los esperamos para la próxima exposición donde van a estar Osvaldo Meloni y Emiliano Salas con la moderación de María José Boscarino. Ahora un coffee break de 20 minutos y volvemos. Gracias.